A dar inicio a la elección inaugural de nuestra facultad. Agradecemos de su colaboración guardar silencio para esta actividad. Buenos días, ilustrísimo rector de la Universidad Monte Ávila, doctor Joaquín Rodríguez Alonso, autoridades del Consejo Superior, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, doctor Eugenio Hernández Bretón, director de la Escuela de Derecho, profesor Carlos García Soto, secretaria de la Facultad, profesora Geraldine Cardoso Ríos, profesores, tutores académicos, amigos y alumnos, sean todos bienvenidos al acto de presentación de la elección inaugural del periodo académico 2014-2015 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monte Ávila. Es para nosotros, estudiantes y profesores de la facultad, una ocasión especial dar inicio formal a las actividades de este nuevo año académico. En esta oportunidad contamos con la valiosa presencia como ponente del profesor Pablo María Leizaola, hombre de ciencia de profesión, pero de letras por vocación. El profesor Pablo Leizaola nació en San Sebastián, Guipúzcoa, España, hace más años de los que conviene divulgar, pero lleva con orgullo su gentilicio vasco. La Guerra Civil Española fue responsable de que sus primeras letras las aprendiese en Ustaritz, Francia. Después del desembarco de los aliados en Normandía, de regreso en España, las volvió a aprender, esta vez en castellano. Fue en el Colegio San Ignacio de Caracas, a partir de 1945, cuando por fin se dedicó a estudiar seriamente. Al término de su bachillerato, marchó a Montreal, Canadá, a cursar la carrera universitaria en la Universidad de McGill, obteniendo la titulación de ingeniero químico con honores. Tras graduarse con mención académica y habiendo sido distinguido como University Scholar, inició su carrera profesional en la industria petrolera en Inglaterra y posteriormente en la refinería de Cardón, en aquel entonces propiedad de la compañía Shell, durante 1957-1960. Se desempeñó como gerente del sector petróleo de IBM en Venezuela entre 1964 y 1970. Luego como vicepresidente de información de Vencemos, Venezolana de Cemento, desde 1970 a 1993. Fue vicepresidente de Recursos Humanos, Administración e Informática del Banco de Venezuela desde 1994 a 1996. Fue director del Centro de Tecnología de Información de la Universidad Metropolitana desde el 97 al año 2000. Con ocasión de la reválida de su título en la Universidad Central de Venezuela, entró a formar parte del profesorado de la Facultad de Ingeniería. Su labor docente se prolongó allí hasta su jubilación 25 años después. En esa casa de estudio fue jefe del Departamento de Ingeniería Química. La vocación docente del profesor Leizaola se extendió a otras instituciones de educación superior, una de ellas la Universidad Metropolitana, en la cual está próximo a cumplir 20 años y de recibir, Dios mediante, su botón por desempeño y tiempo de servicio en ese recinto universitario. Allí imparte clases en el Departamento de Humanidades, en asignaturas en el área de Historia. En la Universidad Monte Ávila ha confiado y apoyado desde su creación en 1998, prácticamente hace 16 años, teniendo la oportunidad de formar a los alumnos de la primera promoción que egresaron de estas aulas en el año 2004, con materias como Historia Universal, Contemporánea y Teleinformática. Como dato adicional que queremos compartir con nuestro invitado, podemos señalar que tuvo el honor de dar el primer discurso en el acto de graduación de la primera promoción de egresados de la Universidad Monte Ávila, como representantes de los profesores. Promoción que justamente celebraron el pasado julio 10 años de su egreso. Como él mismo dijo en tan apreciado y recordado mensaje, los designios de la providencia son inescrutables.
Hoy, 10 años después de ese momento tan crucial en la vida de nuestros egresados, aceptó la invitación que le formulamos y tendremos el honor que nos acompañe y nos diga unas palabras. El ingeniero Pablo Leizaola es actualmente director del Centro de Estudio Humanismo Clásico y profesor de la Escuela de Ciencias de la Educación y de la Escuela de Derecho, en donde imparte las asignaturas Ciencias Experimentales, Física Cuántica y Naturaleza, Ciencia y Tecnología. Dato curioso que nos facilitó el director de la escuela, profesor Vicente Villavicencio, es que en nuestra facultad ha impartido el curso de Naturaleza, Ciencia y Tecnología a todos los alumnos que han estudiado Derecho desde la fundación de esta universidad. Es importante resaltar que la vocación docente del profesor Leizaola ha privado sobre el resto de sus actividades, pero ha podido equilibrar sus múltiples responsabilidades con grandes aficiones, como por ejemplo el estudio de las lenguas clásicas como el griego y el latín. Igualmente, con sus variados intereses que van desde la astronomía, física atómica, historia de la ciencia, historia en general, poesía, música, sin dejar de mencionar el teatro, porque es alumno constante en el taller de teatro que trimestralmente imparte la profesora Alicia Álamo desde hace años en nuestra universidad. Nuestro invitado de hoy reúne en sí una característica muy importante y que queremos resaltar: polifacético. Con ustedes, el ingeniero Pablo Leizaola, quien tratará el tema La Ley, soberana de todos, y a quien le damos la más cordial bienvenida y lo invitamos a presentar su contenido. Lo animamos con un Aurrera Mutilac, Aurrera Huispuzcoa. Adelante, muchacho, adelante, Huispuzcoa. Con ustedes, el profesor. Buenos días. Les aseguro que el currículum que yo presenté era mucho más breve que esto que he escuchado por aquí. No sé quién inventó todas estas cosas, pero en todo caso hay un dicho venezolano muy famoso, es decir, que todo buen venezolano que se precie de serlo tiene que haber hecho 3 cosas en la vida: tener un hijo, haber plantado un árbol y haber escrito un libro. Bueno, he tenido 6 hijos. He plantado un mamón, un aguacate, como 5 o 6 o 7 árboles, y curiosamente también escribí un libro que me publicó el IESA, La Gestión del Cambio. Bueno, no sé exactamente lo que voy a decirles. Lo que sí estoy seguro es que por parte del doctor Eugenio Hernández Bretón, él cometió una temeridad terrible al invitarme a dar esta charla inaugural del curso. Digo una temeridad porque no entiendo qué puede decirles un ingeniero, que eso es mi profesión, a ustedes que están estudiando Derecho. Pero él se empeñó, insistió y finalmente tuve que aceptar, como dicen los británicos, under duress, bajo coacción. Pero en todo caso también fue una temeridad porque él no contaba con mi astucia y no se dio cuenta que el propósito de mi charla hoy va a ser hacer el elogio de las leyes de la física y de las matemáticas, y que estoy seguro que al final de la charla muchos de ustedes habrán optado por estudiar la carrera de ingeniería. No se levanten, por favor, no se levanten, por favor. Tienen que oír mis alegatos. En todo caso, es una sorpresa que él no esperaba que fuera a ocurrir hoy. Yo sé que no se van a levantar, entre otras cosas, porque estoy convencido de que ustedes también aceptan esa frase famosa con la que Aristóteles comienza su metafísica. Yo sé que todos ustedes también están estudiando algo de griego y que por lo tanto pueden leerla igual que yo. Pantes anthropoi tu eidenai oregontai physei. El hombre por naturaleza desea saber. Todos deseamos saber. Claro, saber implica muchas cosas, no solamente el deseo que todos ustedes tienen, implica también el estudio, el esfuerzo,
implica la colaboración de nuestros maestros, nuestros profesores, implica también disponer del aporte de quienes nos precedieron y nos han legado su saber. De manera que ese deseo de saber que sé que ustedes tienen, tiene que ser complementado, obviamente, con un trabajo importante que ustedes están realizando. Bueno, como les dije, voy a hacer el elogio de mi carrera, de las leyes de la física, de las leyes de las matemáticas, y les pido que pongan mucha atención porque al final de esta charla hay un pequeño examen que espero que todos puedan pasar bien. Y por lo tanto pongan mucha atención a lo que voy a decir ahora. Hace poco leí un libro que muy sencillo, escrito ya hace algún tiempo, ni sabía que lo tenía en casa, alguien lo mencionó elogiosamente, entonces empecé a buscarlo y efectivamente lo encontré en casa. Se llama 5 ecuaciones que cambiaron el mundo. Entonces vamos a estudiar esas 5 ecuaciones brevemente, no se angustien. Sé que tienen buena memoria, están tomando notas, al final les preguntaré sobre ellas, pero estoy seguro que sacarán 20 en el examen. Entonces vamos con la siguiente lámina. En la siguiente lámina nos encontramos con un personaje extraordinario, Isaac Newton. Isaac Newton hizo muchas cosas, además las hizo en muy poco tiempo. El año 1666, mientras había una peste en Inglaterra, en Londres, y mientras se quemó después Londres, él estaba en la granja de su mamá, y en ese año de 1666, primero inventó el cálculo infinitesimal. Segundo, formuló las leyes de la dinámica. Tercero, descubrió la ley de la gravitación universal, que es la que ustedes tienen ahí escrita. Y finalmente también se dedicó y estudió la estructura o la composición de la luz. De manera que en esa ley se nos dice simplemente, en términos matemáticos, que estoy seguro que todos ustedes entienden porque aman las matemáticas, sobre todo, estoy seguro que estarían de acuerdo conmigo los alumnos que ya fueron alumnos míos. Los nuevos todavía tienen cierta duda, pero aquí debería haber alumnos míos de los años anteriores y estoy seguro que afirmarán que todo esto es muy sencillo. ¿Qué dice esa ley? Que todo lo que tiene masa atrae a lo que tiene masa. ¿Ustedes tienen masa? ¿No les oigo? Sí. ¿Yo tengo masa? ¿Sienten mi atracción? No. Bueno, si son honestos dirán que no, porque efectivamente, vean en esa ecuación una constante que se llama G. La vamos a encontrar después, esa G, al final de la charla. Esa G es la constante universal de la gravitación. Es un número tan pequeño que aunque ustedes y yo tengamos masa, efectivamente la atracción no la sentimos. Pero cerca de nosotros hay una masa muy grande. No sé si se han dado cuenta. Yo me voy a acercar aquí. Gigantesca y por lo tanto el producto de mi masa, que es chiquita, con esa masa que es gigantesca, produce un número suficientemente grande como para que la atracción gravitacional la sintamos. Esa ley, si un ingeniero decidiese construir un edificio haciendo caso omiso de esa ley, el edificio se derrumbaría. Si ustedes se descuidan y hacen algún gesto inconveniente y se caen y se rompen un hueso, esa rotura será producto de esa ley. Las leyes de la física no las podemos obviar, son inapelables. Querámoslo o no, esa es una ley de la naturaleza, no es una ley de Newton. Nos acordamos de Newton porque fue quien la formuló. Siguiente lámina. Recuerden entonces, esa es la primera parte del examen. Segunda. Bueno, en esta segunda lámina nos encontramos con Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli era hijo de Johannes Bernoulli y nieto de otro Bernoulli. La familia Bernoulli, que era suiza, tuvo un montón de sabios. Este es uno de los últimos, Daniel. Y esa ley que ven ahí es la que explica por qué los aviones se sustentan en el aire. De nuevo,
si un ingeniero aeronáutico decidiese hacer un avión y hiciese caso omiso de la ley de la hidrodinámica, el avión caería, no se deslizaría en el aire. De nuevo nos encontramos con el mismo tema de algo que en la naturaleza es así, que no depende de nuestro capricho. El hombre no formula las leyes, el hombre descubre las leyes de la naturaleza. La siguiente, bueno, de paso, estos Bernoulli eran casos célebres porque el padre y el hijo compitieron por un concurso que había sido propuesto por la Academia de Sabios de París. Y el hijo ganó el concurso. Y el padre, cuando se enteró de que lo había ganado, expulsó a su hijo de su casa acusándolo de plagio. Y se pelearon de por vida. De manera que no basta solo la ciencia, hace falta también algo de sabiduría que aparentemente no tenían estos señores. Seguís la siguiente ecuación. Ya dan dos. La siguiente ecuación, así como Bernoulli fue un tipo bien curioso, Michael Faraday es un hombre que despierta inmediatamente nuestra simpatía. Michael Faraday, yo siempre lo menciono a los alumnos como un ejemplo de lo que debería ser un alumno. Era de una familia modesta, muy modesta, su padre había sido herrero, su negocio fracasó, se tuvo que ir a Londres, mudar con la familia a Londres, era un hombre de convicciones religiosas, trabajó en los muelles de Londres y pudo enviar a su hijo, a Michael. ¿No me oyen? Sí me oyen, pero ahora me voy a tragar el micrófono, yo no sé. ¿Ah? No están grabando. Bueno, mejor que no graben nada. Bueno, Michael Faraday estudió sus primeras letras en una escuelita allá en Londres y luego su padre, como ocurría en aquellos tiempos, tuvo que entregárselo a un señor para que aprendiese un oficio y se lo entregó a un encuadernador. Entonces, Michael Faraday empezó a aprender el oficio de encuadernador. Ser aprendiz en aquellos tiempos no era cosa cualquiera. Le daba uno de comer y le hacían trabajar mucho. Y si tenía uno un jefe con malas pulgas, ser aprendiz era bastante penoso. Para suerte de Faraday, su patrono se dio cuenta que tenía mucha afición a leer. Entonces le dejaba llevarse a su casa los libros que encuadernaba para que los leyese y los devolviese al día siguiente a la imprenta, al taller de encuadernación. Michael Faraday fue autoeducándose, con la fortuna de que un día pasó por allá un señor de la alta burguesía inglesa que conocía a Faraday porque había encuadernado varios de sus libros y le regaló unas entradas para que asistiese a las conferencias que daba el químico más famoso de aquel tiempo, que se llama David. A comienzo del siglo XIX, las conferencias científicas eran famosas en Inglaterra. Todo el mundo acudía a ellas, encopetados, las señoras con sus trajes bien escotados. Estaba de moda ir a las conferencias científicas. Entonces el pobre David, con sus blue jeans, se fue a las conferencias y tomaba notas de todo lo que oía y al final se le ocurrió en el taller de encuadernación ponerlas en blanco y negro, hacer los dibujos que él había hecho en la clase pero con cuidado, encuadernarlas y se las mandó a David. Dijeron, mire profesor, yo he asistido a sus conferencias, he tenido esa suerte, me han encantado y aquí le mando las notas que tomé. Por cierto, a lo mejor en su laboratorio haría falta alguien que limpie los matraces y me encantaría poder ser esa persona. Y a David le llamó tanto la atención el trabajo de Faraday que efectivamente lo aceptó en su taller, se llamaba la British Institution. Bueno, en menos de 4 años Faraday se hizo más famoso que David y fue finalmente presidente de la Royal Institution. Y, como son las cosas humanas, quien comenzó a obstaculizar su carrera fue justamente David, por celos, al punto tal que cuando la Royal Institution
la Sociedad Real, que era la sociedad científica más importante en Inglaterra, lo acepta como miembro, el que le veta en la elección es David, hasta que finalmente le dijeron a David, mire, deje de vetar a este señor porque este es un genio. Y efectivamente fue miembro de la Fellow of the Royal Society desde muy joven. Bueno, Faraday era un autodidacta, no dominaba las matemáticas, le pasaba lo mismo que a ustedes, que no les gustan. Bueno, yo sé que a muchos de ustedes sí les gustan. Pero tenía una capacidad enorme de observación y de relacionar una cosa con otra. Y finalmente, esa ley que está escrita ahí, que es la ley de la inducción electromagnética, que es la responsable de que funcionen sus celulares, que espero estén todos apagados, aunque veo por ahí alguno que no está apagado, pero en todo caso, la ley de la inducción electromagnética se la debemos a él, aunque la ecuación fue escrita por alguien que lo admiraba y que sí era un genio matemático, que es James Clerk Maxwell. Maxwell escribió esa ecuación, pero poniendo en símbolos matemáticos lo que Faraday había expresado en palabras. Bueno, el siguiente, bueno, de nuevo, si no fuera por esa inducción electromagnética, no funcionarían los Blackberries, los Blueberries, los Greenberries, todas esas cosas que ustedes usan. Nuestra civilización sería totalmente distinta. La siguiente ecuación, como verán por la cara de este señor, tiene que ser una ley alemana. Esa ecuación que aparece ahí, o mejor dicho, la frase que está escrita al lado de la ecuación, que voy a leer en alemán, que el doctor Espinosa, que está allá, me dijo cómo se pronuncia. Der Energie der Welt ist constant, der Entropie der Welt strebt eine Maximum zu. Bueno, en castellano, la energía del universo es constante, la entropía del universo tiende a un máximo. Ahí, en esa ley hay esa expresión resume toda la termodinámica. Por una parte, afirma algo que todos los científicos creen a pie juntillas, y es que la energía del universo se conserva. El universo nació hace X tiempo, con X cantidad de energía, y esa energía se ha mantenido constante. Y en todos los fenómenos se conserva la energía. Pero esa es la parte buena de la ley, de la frase. La parte mala, la segunda noticia mala, es que a medida que pasa el tiempo, la energía se degrada. Y esa degradación se mide con una función matemática que se llama la entropía. Que la entropía del universo crece de manera irreversible y tiende a un máximo. Una parte buena y una parte mala. Y la tercera y última, espero que estén recordando las ecuaciones, yo sé que las están copiando y todo. Será muy fácil, no se preocupen por el examen, porque no se angustien. Y la última lámina nos trae una figura muy conocida, Albert Einstein. Einstein, en 1905, formula la teoría especial de la relatividad, que va a revolucionar la física, y unos meses después, jugando con las ecuaciones que él mismo había formulado, deriva esa que está al pie de la lámina y que todos conocemos, E igual a mc al cuadrado. E es la energía, m es la masa, c es la velocidad de la luz. Y cuando él encuentra esa ecuación dice, ¿esto qué querrá decir? Obviamente él conocía los símbolos, pero ¿qué quiere decir que E es igual a mc al cuadrado? Bueno, de esa ecuación vivimos todos. Esa ecuación, aunque a lo mejor no me lo crean, es la que explica por qué el Sol sigue brillando y por qué la energía del Sol nos sigue llegando a la Tierra y por qué nos alimenta indirectamente a través de la función clorofílica. De manera que esa ecuación tan sencilla, mucho más que las anteriores, es crucial. Y lo que expresa es que la energía y la masa son interconectadas. Vean que estoy muy nervioso. Me está pasando lo que a ustedes en los exámenes. No sé por qué se ponen nerviosos, yo tampoco sé por qué me pongo. Pero la ley afirma que la energía y la masa son intercambiables.
Si desaparece masa, aparece una cantidad de energía dictada por esa ley. Si desaparece energía, aparece una materia dictada por esa ley. En los aceleradores, por ejemplo, en Ginebra, en el acelerador enorme que hay bajo el suelo allí, el colisionador de positrones, se usa una enorme cantidad de energía y como consecuencia de la desaparición de esa energía aparecen partículas en el reactor. En el Sol desaparece masa y aparece energía, y de esa energía vivimos. Bueno, todas estas ecuaciones y otras muchas que podrían formular han cambiado el mundo. Realmente el mundo material en el que vivimos es producto justamente de la tecnología que ha derivado de esas ecuaciones. Es el conocimiento de la física y de las matemáticas lo que ha permitido a la humanidad llegar al grado de desarrollo en que estamos. En muy poco tiempo, cuando uno piensa en la edad de la Tierra o en la aparición del Homo sapiens, en muy pocos años el conocimiento por parte del hombre de esas leyes de la física ha modificado el mundo. Yo creo que ustedes no deberían abrigar dudas en este momento sobre su deseo de estudiar ingeniería, abandonar el derecho, pasarse a la Facultad de Ingeniería, que todavía no existe, pero que existirá, Dios mediante, en esta universidad. Y obviamente el doctor Eugenio Hernández Bretón no esperaba que pudiese ser el resultado de esta charla. Pero bueno, rápidamente yo mismo me di cuenta en algún momento que quizás las cosas no son como las había pensado en primera instancia. Y me acordé de una frase que había leído hacía mucho tiempo en griego. No vayan a pensar que sé griego, no sé griego. Quisiera saber griego, que es muy distinto. Pero como tengo una buena memoria y me gusta la poesía, hay cosas que se me quedan pegadas en la cabeza. Entonces, me acordé de una frase que dice «Nomos ho panton basileus snaton te kai athanaton», que no sé si está ahí. Y, bueno, desafortunadamente, me he volteado porque ahí les va a costar leer lo que les estoy diciendo. Se ve claramente que ese computador que están utilizando no tiene la grafía griega que yo tengo en la mía y por lo tanto está distorsionando las letras que aparecen ahí, ¿sí? Pero en todo caso, ahí debajo dice una frase de Píndaro, que es un poeta griego lírico muy aficionado a celebrar los concursos en las Olimpiadas. Decía, nomos ho panton basileus snaton te kai athanaton. La ley, nomos, soberana de todos, de los mortales y de los inmortales. Entonces, para Píndaro y para los primeros griegos, la ley no eran las leyes que nosotros acabamos de formular en la física. La ley era unas leyes que regían a los hombres, no solamente a los hombres, que regían incluso a los dioses, salvo quizás a Zeus, que era el dios máximo. Entonces, la ley soberana de todos, de los mortales y de los inmortales. Bueno, ¿por qué pongo ahí a Jacqueline de Romilly? Porque cuando me acordé de esta frase, dije, bueno, a lo mejor la estoy escribiendo mal, o no la estoy recordando bien, y entré en ese laberinto de Creta moderno que es el Internet. Digo laberinto de Creta porque cuando uno entra ahí ya no sale más. Y tropecé con Jacqueline de Romilly, una francesa que murió hace 4 años, que había nacido, era francesa, de origen, de ascendencia judía, pero también de nacionalidad griega, porque el Estado griego le dio la ciudadanía honoraria por su trabajo, por todo el trabajo de toda su vida, sobre la cultura de la Hélade. Y leyendo sobre ella, me encontré que había escrito un libro que se llama La ley en la Grecia clásica. Y en Internet me puse a leer las páginas que aparecen ahí, porque el libro entero no lo conseguí,
Me puse a leer esas cosas que estaban escritas en ese libro y dije, oye, como que a lo mejor el que debería cambiar de carrera no son ellos, sino yo. A lo mejor en vez de ingeniero yo debería haber estudiado Derecho. Y me di cuenta que efectivamente hay un campo, el que ustedes han escogido, el campo del Derecho, que es una ciencia humanística, que es quizás mucho más importante desde el punto de vista de la transformación de la sociedad que las leyes de la física y la tecnología que deriva de ella. Leyes que no son las de la física, que han transformado el mundo de un modo mucho más dramático y que sobre todo están llamadas a transformarla de un modo mucho más radical que las leyes de la física y su complemento de las matemáticas. Bueno, entonces repito que ahí ocurrió mi conversión. La siguiente lámina es un cuadro que todos ustedes han debido ver muchas veces, que es la Escuela de Atenas. Y en la Escuela de Atenas verán en el centro a dos personajes inolvidables, Platón y Aristóteles. Platón, que apunta con su índice al cielo, y Aristóteles, que apunta con su índice hacia la tierra. Bueno, ambos, Platón y Aristóteles, se dedicaron, entre otras muchas cosas, al estudio de las leyes, al estudio de las constituciones, al estudio del funcionamiento de la sociedad y esencialmente al estudio del derecho. Bueno, tengo que ver mi chuleta porque si no se me va a olvidar qué es lo que les estoy diciendo. Sería verdad, vimos cómo para los griegos, para los primeros griegos, el nomos, la ley, estaba por encima de los hombres, no solamente de los mortales, incluso en la mitología de Dios, sobre los inmortales. Eso se seguiría siendo así después en Grecia. Entonces nos vamos a encontrar, aunque no tengo una lámina aquí, con dos tragedias griegas en las que uno comienza a ver cómo va a cambiar el concepto griego sobre el nomos. La primera es una tragedia de Eurípides, Medea. En Medea hay una escena en la que Jasón, que se ha casado con Medea cuando fue a la Cólquide a buscar el vellocino de oro, Jasón, de regreso en Grecia con Medea, se enamora en Corinto de la hija del rey de Corinto. Y entonces le está explicando, cuando ella le reclama, él le explica a ella que efectivamente él ha recibido beneficios de ella, porque efectivamente él se salvó en la Cólquide, se salvó de morir porque Medea fue quien le ayudó. Pero entonces le dice lo siguiente: en cuanto a la ayuda, este es Jasón a Medea, en cuanto a la ayuda que me has prestado, no es falso lo que afirmas, aunque a cambio de mi salvación has disfrutado de beneficios mayores que los que yo he recibido de ti, como voy a probártelo. Por lo pronto, habitas en la tierra de la Hélade, en lugar de un suelo bárbaro, y has conocido la justicia y la protección de las leyes en lugar de la violencia. O sea, Jasón, como tantos ríos de aquel tiempo, sabían que su civilización era distinta y superior a las civilizaciones circunvecinas, en particular a la de los persas, a quienes habían derrotado en Salamina y en Maratón 50 años antes. Y sabían que ellos eran ciudadanos libres de una ciudad-estado, en tanto los persas eran siervos de un sátrapa, de un ser que tenía el poder omnímodo. De que sentían el orgullo de estar sujetos a una ley. La otra tragedia es de de Sófocles, y es Antígona. Antígona
se escribió 10 años antes que la anterior. En Antígona, la protagonista, Antígona, desafía la orden del rey de Tebas, en este caso, que ha prohibido que se entierre, que se dé sepultura a Polinices, hermano de Antígona, porque Polinices había traicionado la ciudad. Entonces, Antígona, desafiando la orden real, le da secretamente sepultura a su hermano Polinices. Cuando el rey sabe que se le ha dado sepultura y se sabe que ha sido ella quien lo hizo, le reclama y le dice: y así todo te atreviste a pasar por encima de la ley. Y Antígona le responde: no era Zeus quien me la había decretado, ni Dike, compañera de los dioses subterráneos. Ni Dike, compañera de los dioses, perfiló nunca entre los hombres leyes de este tipo. Y no creía yo que tus decretos tuvieran tanta fuerza como para permitir que solo un hombre pueda saltar por encima de las leyes no escritas, inmutables de los dioses. Su vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe cuándo fue que aparecieron. No iba yo a atreverme el castigo de los dioses por temor a que pudiera pensar a lo que pudiera pensar alguien. Es decir, para ella, la ley divina que obligaba a enterrar a los muertos era superior a cualquier ley humana formulada, en este caso, por el rey de Tebas. Bueno, vean cómo las cosas van a ir cambiando. Vimos en la afirmación de Jasón, habla de la justicia, ¿sí? Y eso nos trae al siguiente tema, que es la guerra del Peloponeso y a Tucídides. Ahí tienen, en la guerra del Peloponeso ocurre, como todos ustedes saben o recordarán, entre Atenas y Esparta, por la supremacía de una u otra potencia en el torno a Grecia. Esparta dominaba militarmente en tierra, y en cambio Atenas dominaba marítimamente con su escuadra, y esa guerra del Peloponeso va a durar 30 años. El incidente, y Tucídides, de paso, es el gran historiador que va a dar cuenta, el primer gran historiador quizás, aparte de Heródoto, que va a dar cuenta de cómo fue esa guerra, que es muy larga de explicar y no vale la pena. Pero lo que nos interesa es un incidente que es clave. Ahí, al sur de Grecia, en el mar Egeo, está la isla de Melos. La famosa Venus de Milo es de Melos, la isla de Melos, ¿sí? Y ahí tienen dos fotografías de la isla de Melos. Bueno, la siguiente. Tucídides cuenta en su historia un incidente en el que los atenienses mandan la escuadra a Melos y conminan a los melios a unirse a Atenas. La isla de Melos era más bien partidaria de Esparta. Entonces, el general ateniense le dice a ellos: mire, no vamos a perder tiempo, yo no voy a perder tiempo explicándoles por qué yo estoy aquí, ni voy a escuchar sus razones por las cuales ustedes creen que yo no debería estar aquí. Ustedes saben que no tienen la fuerza para oponerse a nosotros. Y la famosa frase es esa que está ahí escrita, dice: sabéis también, el ateniense le dice a los... Fíjense, el ateniense ahora, que antes creía en la ley, sabéis también como nosotros que el derecho, según procede el mundo, es solo cuestión entre iguales, en poder, pues el más fuerte hace aquello que puede, o sea, el que quiere, y el más débil sufre aquello que debe. O sea, ustedes quédense tranquilitos y padezcan lo que tengan que padecer. Nosotros tenemos la fuerza y haremos lo que queramos hacer. Entonces, no sé si esa foto les trae algún recuerdo, pero ahí está la frase inglesa, sajona, que recoge esto: might makes right.
la fuerza hace el derecho. O sea, ya estos atenienses se habían olvidado de lo que ellos creían anteriormente, y ahora la fuerza era lo que iba a hacer imponer lo que ellos pensaban que debían imponer. Bueno, la siguiente nos trae a San Agustín, que, bueno, en realidad nos trae a Tácito, porque me comí una lámina, pero una lámina que no la pongo ahí porque es otra frase que recordaba de alguna lectura por ahí, no sabía de cuál. Una frase que ustedes ya ahora está en latín: corruptísima república plurime leges. Esta frase es de Tácito y está en los anales que escribió, en el que cuenta la historia de Roma en tiempos de Tiberio, después de la muerte de Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, esos emperadores en los cuales Roma no fue lo que debió ser. Y en particular, si se acuerdan de Nerón, se acordarán del incendio de Roma que se le atribuye a Nerón y que él culpó a los cristianos, y en tiempos de Nerón justamente fue cuando fueron martirizados Pablo y Pedro en Roma. Bueno, esa ley, esa frase de corruptísima república, se puede entender de dos formas, en mi opinión. Por una parte, podría querer decir que una república muy corrupta requiere muchas leyes para enderezarla, pero yo siempre le atribuyo el sentido contrario. Una república en que haya muchas leyes es corrupta. Y creo que el caso que estamos viviendo apunta en esa dirección, ¿sí? Porque si una ley va a tener vigencia, hay que hacerla respetar. Y para hacerla respetar tiene que haber funcionarios con el poder para ejecutar las penas correspondientes. Y si hay una plétora de leyes, hace falta una plétora de funcionarios. Y sabemos que el talento sin probidad lleva a la corrupción. De manera que al final, una república con muchas leyes puede terminar siendo una corruptísima república, como dice Tácito en los anales. Bueno, la siguiente nos lleva a San Agustín. San Agustín fue testigo, y pues si quieres pasar a la siguiente. San Agustín fue testigo, no, en realidad nos hemos pasado, pero no importa, deja ahí a Platón y Aristóteles, los vamos a encontrar. San Agustín muere el año 430. El año 410 él fue testigo, no fue testigo, supo del saqueo de Roma que ocurrió a manos de Odorico I, un visigodo, uno de los tantos pueblos bárbaros que invadieron el Imperio Romano a partir del 357, cuando cruzan el Rin, cruzan el Danubio, y cuando va a comenzar el derrumbamiento del Imperio de Roma de Occidente. En el año 410 ocurre este saqueo, y él va a escribir una obra súper famosa, que es la Ciudad de Dios, contrastando justamente lo que es la ciudad regida por leyes humanas de la ciudad regida por las leyes divinas, por la ley natural, de la cual vamos a hablar un poquito. Bueno, él no se dio cuenta que esa invasión que estaba sufriendo Roma luego le iba a llegar muy cerca, por los vándalos, que uno de los pueblos que asoló Europa, después de cruzar toda Europa, entrar en España, pasan a África, y cuando él está muriéndose el año 430 después de Cristo, en Hipona, la ciudad está rodeada justamente por los vándalos, ¿verdad? Que cual él entrega su alma a Dios, y los vándalos están a la puerta de su casa prácticamente. El año 455 esos vándalos van a volver a asolar a Roma, y va a ser el segundo gran saqueo de la ciudad. De manera que estamos viendo el derrumbe del Imperio de Roma, salvo que en Constantinopla, como también saben ustedes,
El Imperio Romano va a durar otros 1000 años, hasta el año 1453, cuando los turcos otomanos conquistan Constantinopla. Y en Constantinopla ustedes se van a encontrar en sus clases con Justiniano I. Justiniano I es el que escribió el Corpus Juris Civilis, o no lo escribió él, el que lo mandó recopilar, y que recoge toda la jurisprudencia romana y las constituciones romanas y las leyes de Roma, que van a jugar un papel muy importante en la civilización posterior. Bueno, ¿qué es lo que a qué estamos así? Yo no sé qué hora es, pero recuerden que tenemos que tener un examen, ¿no? Entonces tengo que darme unos minutos para el examen al final, pero no se angustien. Yo estoy seguro que se están acordando bien de las ecuaciones, las 5 ecuaciones aquellas que vieron y alguna otra pregunta que les voy a hacer. Estamos asistiendo al derrumbe del Imperio Romano y al mismo tiempo al nacimiento de la Europa cristiana. La Europa cristiana, la Europa medieval, ha sido objeto de muchas censuras por muchos escritores que presentan al medioevo como una civilización oscurantista, y al mismo tiempo lo contrastan con un renacimiento que pintan con unos atributos que tampoco son reales. No es que la Europa de la cual todos nosotros indirectamente venimos o directamente venimos, se va a forjar con el derrumbe del Imperio Romano, pero luego con una serie de situaciones de las cuales es muy fácil olvidarse. Primero, el año 630, recuerden que una vez que ya terminan las invasiones de los pueblos germánicos, los vándalos, los visigodos, los ostrogodos, los suevos, etc. Termina eso, el año 630 muere Mahoma en la Meca y comienza la expansión del Islam. Y el Islam, en adición a ser una religión monoteísta, es también en esos primeros momentos un movimiento político y militar. Aquellos hombres del desierto de Arabia en poco tiempo van a conquistar Damasco, van a conquistar Persia, van a conquistar Egipto, van a pasarse por todo el norte de África. El año 712 van a cruzar Gibraltar, van a dominar la España visigótica en un periquete. Incluso cruzan los Pirineos y casi llegan a París, donde los derrotó en Poitiers Carlos Martel y se devolvieron a España. Pero en España, ¿cuánto tiempo se quedaron? Bueno, hasta 1492, que es cuando termina el último reino moro, Granada. ¿A algunos de ustedes les gusta el alcohol y las alcachofas? Y han dormido sobre una almohada y conocen lo que es un algoritmo. Bueno, entonces todos ustedes hablan árabe. Nuestra lengua castellana está llena de términos que tienen que ver con esos 7 años de dominio islámico sobre España. Bueno, pero después que terminan esas invasiones, comienzan las invasiones de los vikingos. Y cuando terminan las invasiones de los vikingos, tanto de los noruegos como los daneses, comienzan las invasiones de los magiares. De manera que Europa durante mucho tiempo estuvo sometida a unos avatares que impidieron que la civilización tomase cuerpo. Y sin embargo, es el cristianismo el que va a crear una Europa, finalmente, que es la que nosotros hemos heredado, y una Europa en la que se va a asentar un concepto que es importante, que ya yo lo he mencionado, que es el de... Aquí, recuerden que Platón apuntaba al cielo, y aquí tienen el otro cuadro muy conocido, que es la disputa del Sacramento de Sancio, de Rafael Sancio,
en el cual vamos a encontrar en la parte de abajo un montón de gente conocida que pensaba que efectivamente era más importante mirar hacia el cielo que mirar hacia la tierra. ¿Sí? Y ahí nos vamos, por ejemplo, en la parte izquierda ya se van a encontrar con San Jerónimo, San Agustín, con Gregorio Magno, se me olvida algún otro importante. Y del lado derecho, escondido, si me pasas otra lámina, se van a encontrar con Tomás de Aquino, a la izquierda el Papa Inocencio III. El otro es San Buenaventura. Bueno, de San Agustín a Tomás de Aquino pasan casi 8 siglos y se va afirmando en ese tiempo el concepto de que hay una ley distinta de la ley física, de las leyes físicas que la ciencia va a ir descubriendo, que es la ley natural. La ley natural, ustedes podrán preguntar, pero ¿es real? ¿Existe? Bueno, la ley natural todos sabemos que existe porque la sentimos en nuestra conciencia. En nuestra conciencia nos damos cuenta de si hacemos algo bien o hacemos algo mal, si hacemos algo que nos edifica o algo que nos destruye. La ley natural es algo que todos los hombres, de una forma u otra, sienten en su conciencia. Y que no es una ley, a diferencia de las leyes de la física, que debamos seguir de manera obligada. Por el contrario, al mismo tiempo que sentimos la ley natural, sentimos también que nuestro libre albedrío nos permite violentar esa ley natural. Y de paso, si nos miramos en el espejo, descubrimos que muy a menudo hacemos eso, exactamente, violentamos la ley natural. Bueno, sobre Tomás de Aquino no les puedo hablar mucho, o aquí no, al menos no les tenía que hacer algún chiste. Si me preguntan si he leído a Tomás de Aquino, bueno, he leído pequeños parrafitos o pequeñas frases, no he leído a Tomás de Aquino. Espero hacerlo algún día, a pesar de los años que tengo. Pero lo que sí leí hace muchos años es una biografía bellísima de Tomás de Aquino, escrita por Chesterton. Gilbert Keith Chesterton es un escritor inglés que yo les recomiendo amplísimamente que lean. Hoy día no está como muy de moda, pero en mi juventud le leí muchas veces y con un gran provecho. Y realmente, por ejemplo, la autoridad más grande, quizás, el doctor Espinosa me podrá corregir, sobre Tomás de Aquino es Etienne Gilson. Y Etienne Gilson dice en el prólogo de esa obra que él no habría podido escribir una biografía tan buena sobre Tomás de Aquino como la biografía escrita por Chesterton. No dejen de leerla. Y otro libro que les voy a recomendar, pero es porque me lo recomendó el rector de esta universidad, y obviamente lo que el rector les recomienda, cúmplanlo. Entonces, yo lo cumplí a pie juntillas, que es leer La abolición del hombre. La abolición del hombre es un librito muy sencillo, muy corto, escrito por otro gran británico, C.S. Lewis. Y en La abolición del hombre, Lewis, justamente su tesis es que todas las culturas, no solamente la cultura europea, todas las culturas del mundo han descubierto la ley natural. La ley natural es algo que está en la conciencia del hombre, ¿sí? Y que todos las han descubierto. Bueno, como se nos va pasando el tiempo, vamos a pasar a la siguiente lámina y nos vamos a encontrar con un personaje aquí que el doctor Servigón, que me está oyendo y que luego me va a censurar terriblemente, conoce bien, y es Francisco Vitoria. Francisco Vitoria fue profesor de la Universidad de Salamanca. Y la Universidad de Salamanca, en esa época en que Vitoria enseñó allí, recoge la enseñanza de Agustín, de Tomás de Aquino, y va a llevar el conocimiento de la ley natural
y la importancia de la ley natural a su perfección. Tomás, en esa lámina está Francisco de Vitoria por un lado y por otro lado está Carlos V, el emperador Carlos V, durante cuyo reinado fuimos colonizados o conquistados. Bueno, Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria le decía a Carlos V, mire, Alteza o Majestad, usted no puede hacer lo que le dé la gana en América, porque esos aborígenes son tan hombres como usted y como yo, y la ley natural le impide a usted hacer lo que usted quiera. Que, en gran medida, esa escuela de Salamanca, de que paso tiene otros hombres, me encontré, recordando de nuevo las charlas del doctor Cervigón, me encontré con el Martín de Azpilicueta. Martín de Azpilicueta o Azpilicueta, resulta que es uno de los primeros grandes economistas del mundo, pero de nuevo olvidado porque recuerda que sobre España gravita una terrible leyenda negra y esa leyenda negra hace que nos hayamos olvidado o el mundo se haya olvidado de cuáles fueron los verdaderos aportes que ocurrieron en las universidades y en particular en la Universidad de Salamanca. Los aportes desde el lado católico y no desde el lado protestante. Bueno, el siguiente personaje, como ya se está haciendo tarde, pero este es muy importante, es Hugo Grocio. Hugo Grocio, de nuevo, todos ustedes saben quién es Hugo Grocio, si no lo han encontrado todavía en sus cursos, lo van a encontrar. Hugo Grocio se le considera el creador del derecho internacional. No tanto del derecho de gentes, que es más bien Francisco de Vitoria, pero sí del derecho internacional. Bueno, Hugo Grocio, de acuerdo con este inglés que se llama Knight, no voy a leer la frase, pero según Knight, Hugo Grocio lo que hizo fue copiarse de todos los grandes profesores de la Universidad de Salamanca, ¿sí? Sin quitarle mérito a Hugo Grocio, pero efectivamente Hugo Grocio cita una y otra vez a los autores anteriores a él de la Universidad de Salamanca que, basándose en el derecho natural, habían generado toda una doctrina aplicable al derecho internacional. De Hugo Grocio, lo que me acuerdo, y por eso se lo voy a contar, es una anécdota muy curiosa. Hugo Grocio, en Holanda, en la Holanda calvinista, se metió en un zaperoco. ¿Por qué? Porque en un tema muy importante, recuerden en el calvinismo se habla de la predestinación. Si tú estás predestinado a sacar 20 en el examen, no importa que estudies o no, vas a sacar 20. Tú estás predestinado a sacar 8, no importa que estudies o no. Entonces, de acuerdo con la predestinación calvinista, no hay nada que hacer. Ya o estamos salvados o estamos condenados. Hugo Grocio, en Holanda, se une a una corriente que se llama de Arminio. Arminio se acerca mucho más a la posición católica, donde la predestinación no existe. Nuestro destino final depende de nosotros, no de que esté predestinado. Y cayó en desgracia de las autoridades civiles y eclesiásticas de Holanda. Y lo metieron preso. Gracias a Dios lo metieron preso, porque a los jefes de este grupo los ejecutaron. No vayan a pensar que solo ha habido ejecuciones en otros sitios. Los ejecutaron tranquilamente. Bueno, y a Grocio lo metieron preso en una fortaleza inexpugnable. Pero como era un hombre muy famoso ya, sus amigos le mandaban libros para que leyese y escribiese, y entonces poco a poco su celda se fue llenando de libros, tantos que al final ya no cabía él. Entonces mandaron un gran baúl, lo llenaron de libros y lo bajaron con cuerdas por la ventana de la celda hasta el pie de la muralla para despejar los libros. ¿Y qué pasó? Que debajo de los libros estaba Hugo Grocio. Hugo Grocio se escapó de su cárcel en virtud de los libros. Y esto es muy importante para ustedes. ¿Se dan cuenta por qué los libros son tan importantes? Bueno, con ánimo más serio, son importantes porque los libros son los que nos sacan de la cárcel del alma, ¿sí?
si en el alma no entra luz, es una cárcel. Y los libros son quienes nos abren y nos hacen llegar la luz al alma. Siguiente, Hugo Grocio. Thomas Hobbes. Este es otro personaje increíble, impresionante, muy importante. Ahí lo que ven es la Armada Invencible, que de invencible no tuvo nada cuando Felipe II mandó aquellos 250 barcos para invadir Inglaterra y todo le salió mal al revés. Bueno, Hugo Grocio nace justamente el año de la Armada, 1588. Y él decía que su mamá había dado luz a morochos, a él y al miedo, porque efectivamente la pobre señora vivía aterrorizada con la supuesta o real invasión de la Armada Invencible. Bueno, la verdad es que la mamá sí tuvo un genio, no sé si miedosa o no, pero tuvo un genio muy peculiar, que es Thomas Hobbes. Hobbes se dedicó a todo, a las matemáticas, a la filosofía, al derecho, a las traducciones, tradujo la Ilíada y la Odisea del griego, tradujo a Tucídides, un tipo impresionantemente versátil. Y a Thomas Hobbes le corresponde vivir la famosa y terrible revolución de Inglaterra del año 1642. Resulta que en Inglaterra en 1642 estalla una guerra civil que va a durar hasta 1649 y que va a terminar con la decapitación del rey Carlos I en Londres. Él se escapa a Francia porque había estado del lado del rey inicialmente. En Francia va a viajar por toda Europa, va a conocer a Galileo, va a escribirse con Descartes, va a ser del círculo de Marin Mersenne, que es un tipo interesantísimo, por el cual no les voy a hablar. Y finalmente, cuando ya termina el periodo de la guerra, va a regresar a Inglaterra y va a escribir muchas cosas. Entre ellos, por ejemplo, una de sus manías era meterse con los profesores de matemáticas de Oxford y Cambridge, a los cuales acusaba de ignorantes, de no saber enseñar las matemáticas. Él se considera muy superior a ellos. Incluso escribió y publicó una demostración de la cuadratura del círculo, lo cual es un disparate, pero lo hizo. Bueno, Hobbes lo recordamos porque escribió el famoso Leviatán. El Leviatán, ¿cuál es la tesis de Hobbes? El hombre, que es la frase que está allá abajo, el hombre no es de él, de paso, él la menciona, pero no es de él, es de Plauto. Homo homini lupus, el hombre es lobo para el hombre. Según Hobbes, el hombre en estado de naturaleza es una bestia que vive matando y no dejándose matar y robando. Y finalmente, cuando entra al estado de sociedad, es porque renuncia a su libertad y se acepta la voluntad omnímoda de un rey o de un tirano. Entonces, ese rey o ese tirano es el Leviatán, que ordena lo que es una sociedad de manera inapelable, ¿sí? Esa es la tesis de Hobbes. Bueno, siguiente página. La revolución, esa revolución de Inglaterra de 1642, que es muy famosa, va a terminar como terminan las revoluciones, con un tirano, que fue Oliverio Cromwell. Oliverio Cromwell era un hombre de clase media que en un momento dado tiene una iluminación religiosa y se va a convertir en un extremista fundamentalista, ¿sí? Religioso. Y en la guerra termina descubriendo una habilidad suya para dirigir y se va a convertir en un militar que al final va a dominar la revolución, y al final de la revolución él va a quedar como el jefe, el protector, el Lord Protector of the Commonwealth, el tirano del Commonwealth, el nuevo Leviatán, y va a dominar Inglaterra durante
hasta su muerte. Hobbes, esa tiranía de Cromwell fue terrible. Por ejemplo, asoló a Irlanda, persiguió a los católicos de un modo absolutamente sanguinario, acabó desde luego con el Parlamento. El Parlamento es el que él nombraba a dedo y aprobaba sus leyes. O sea, como ocurre con todas las revoluciones, que arrancan con muy buenas intenciones y terminan con un dictador. Bueno, este es el caso de Oliverio Cromwell. Oliverio Cromwell terminó siendo el gran leviatán del cual había escrito Hobbes su obra. Siguiente personaje que nos vamos a encontrar, y ya se van a terminar, es John Locke. Bueno, John Locke, perdón, te pasaste. John Locke, ese es el juicio de paso. Ese es el juicio en el que Oliverio Cromwell logra que se condene a muerte a Carlos I, que fue decapitado en Whitehall. Bueno, John Locke vive de joven la guerra, la revolución, la guerra civil, vive también la tiranía de Cromwell, pero eventualmente John Locke lo vamos a encontrar en la Glorious Revolution. ¿Qué pasó con el tiempo en Inglaterra? Cuando los ingleses dijeron, el rey era malo, pero Cromwell es peor. Entonces, aunque Cromwell quiso que su hijo le sucediese en el trono, los ingleses hicieron subir al trono a Carlos II, hijo de Carlos I. Bueno, Carlos II también va a terminar mal porque primero se va a inclinar un poco por el absolutismo que había en Francia. Estamos hablando del tiempo de Luis XIV. Segundo, tenía tendencias católicas y los ingleses no querían saber nada del catolicismo. De manera que al final, en la Glorious Revolution, en 1688, también se deshacen de él y van a traer de Holanda a Guillermo de Holanda, de Orange, y a María Estuardo, William and Mary. Y Inglaterra se va a convertir en ese momento en una monarquía constitucional. Y John Locke va a vivir todo eso, va a escribir sobre la Constitución y las leyes. Y John Locke va a recoger mucha de la doctrina de Tomás de Aquino y de la que se había formulado en Salamanca. O sea, John Locke no va a hablar tanto de la ley natural, sino de los derechos naturales. Pero en el fondo, la ley natural y los derechos naturales son el anverso y el reverso de lo mismo, ¿sí? Siguiente. Bueno, y aquí nos encontramos rápidamente con alguien que ustedes conocen, que es Montesquieu, cuyo nombre es Charles de Secondat, Baron de la Brede et de Montesquieu. Pero todo el mundo se acuerda de Montesquieu. Montesquieu, yo aquí incluyo en mi escrito un recuerdo personal muy triste. Yo recuerdo, y lo digo con todo respeto, recuerdo cuando el presidente Chávez inició su campaña para promover la nueva Constitución que nos rige hoy, la del 99, hizo en repetidas ocasiones el elogio de Montesquieu. ¿Y por qué elogiaba a Montesquieu nuestro presidente? Porque Montesquieu, en el Esprit de Loi, ese libro muy famoso que él escribió, hace énfasis en la separación de los poderes. Una sociedad bien constituida tiene que separar los poderes del Estado. Y Montesquieu no solamente lo pensó, lo vivió en Inglaterra. Inglaterra, cuando se transforma en una monarquía constitucional, y él conocía bien Inglaterra, había vivido en Inglaterra, conocía las obras de Locke, se daba cuenta que el poder ejecutivo y el poder legislativo, y luego el poder judicial, no pueden estar en manos de la misma persona. Y Chávez hizo en repetidas ocasiones, recuerdo personal, el elogio de Montesquieu. No sé si él había leído o no el Esprit de Loi, pero definitivamente, bueno, unos años después de aprobar la Constitución y después de que pasaran otras cosas, recuerdo una reunión multitudinaria en la Avenida Bolívar
en la que el presidente Chávez, esta vez, se mofó groseramente de la doctrina de la separación de los poderes. Lo que antes le había parecido muy bueno, ahora le parecía una zoquetada, un invento gafo de la oligarquía. Y hoy día impera una nueva doctrina que hubiera horrorizado a Montesquieu, que él formuló y que es la de la colaboración de los poderes. La colaboración de los poderes es el eufemismo detrás del cual se esconde una realidad que es la concentración de todos los poderes en una persona, cosa que invalida totalmente la posibilidad de una democracia. Bueno, ese fue Charles II. Bueno, vamos a volver al principio, ya estoy terminando, vamos a volver al principio de esta charla tan horrible. Ay, Dios mío, además es tardísimo, ya voy a terminar. No, siguiente. Bueno, ¿cuándo comencé? Dije que vamos a volver al principio, bueno, pero el principio de verdad, hace 13.700 millones de años atrás, que es cuando comienza este universo en el que vivimos, ¿sí? Todos ustedes son 13.700 millones de años viejos, pues todo el hidrógeno que ustedes tienen en su constitución se formó 3 minutos después de ese fogonazo. De paso, esa foto no es el Big Bang, no había nadie para fotografiarla. Esa foto es la nebulosa del Cangrejo, que es la explosión de una estrella, una supernova, que fue observada en la Tierra en el año 1052 y que había ocurrido 6.700 años antes en el espacio. Pero en la Tierra nos enteramos después de 6.700 años y todavía hoy día seguimos viendo esa masa gaseosa expandirse a 1.200 kilómetros por segundo. Bueno, ahí comenzó todo este rollo, o toda esta maravilla. Siguiente. Y este señor que aparece ahí es Martin Rees, que es el autor de un libro que se llama Just Six Numbers. Martin Rees, que es el cosmólogo quizás más conocido hoy día, más famoso, ganó el premio Templeton, un premio que regala $1 millón al que lo gana. Es más jugoso que el premio Nobel económicamente. Y en ese libro él dice lo siguiente: la existencia humana, nosotros, el que estemos nosotros aquí, depende de que hace 13.700 millones de años alguien organizó las cosas de un modo muy, muy delicado. Alguien que hubiese estado como delante de una consola y hubiera puesto los diales, hubiera acomodado los diales y hubiera dado valores a ciertas variables, valores tales que explican que estemos hoy aquí, como si alguien hubiera jurungado eso. Por ejemplo, ustedes recuerdan, todos recuerdan la ley de la gravitación universal, les dije que lo recordaran. ¿Se acuerdan de G? Había por allá una G que tiene un cierto valor. Y en la ley del electromagnetismo había una K, una capa. Bueno, si kappa y G hubieran tenido valores algo distintos de los que tienen, no estaríamos aquí. Estamos aquí porque de algún modo pueden calificarlo como quieran. Yo lo voy a decir, de algún modo milagroso, alguien escogió las cosas para que fueran así. Bueno, ese alguien obviamente para nosotros es Dios, o para mí es Dios. Para Einstein también era Dios. No sé si recuerdan, no está por ahí, pero recuerdan que en la lámina de Einstein había una frase de él. Bueno, había una frase que no es la que quiero mencionar. La que quiero mencionar es una que él citaba que decía: detrás de cada puerta que la ciencia abre, aparece Dios. Detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir, aparece Dios. Bueno, no todos estarían de acuerdo con Einstein, no todos los científicos actuales estarían de acuerdo con Einstein, pero muchos sí. Bueno, y así como en ese momento primigenio quedaron fijas las leyes de la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza y las leyes que nos rigen a nosotros también quedaron fijadas.
Esas leyes es la ley natural. A diferencia de las leyes físicas, que las partículas y la energía obedecen sin chistar, que no pueden dejar de obedecer. La naturaleza es uniforme. La ciencia se basa en la fe en que la naturaleza opera uniformemente. Nosotros, a diferencia de las partículas y la energía, podemos hacer caso omiso de las leyes que nos rigen, que Dios al comienzo del universo impuso. Esas leyes que sentimos dentro y que podemos obedecer o desobedecer. Ese es lo que hace al hombre estar en la cúspide de la creación, es justamente el libre albedrío. Lo que nos distingue del resto de la creación es el libre albedrío. El resto de la creación obedece de manera ciega, fija, inmutable, inobjetable, las leyes físicas. Nosotros nos atenemos a las leyes físicas, pues no podemos desobedecerlas, pero en las que nos conciernen a nosotros podemos o escucharlas y atenernos a ellas o desobedecerlas. Y la plenitud a la que estamos llamados a alcanzar depende del grado en que efectivamente nuestra actividad, nuestro quehacer, se ciña a esas leyes, a esa ley natural. Bueno, ustedes como abogados tienen por delante una tarea mucho más importante que la de los ingenieros. Es más, yo le voy a pedir a las autoridades que me dejen sentarme con ustedes en las aulas y aprender derecho, que creo que es mucho más importante que la ingeniería. Pero me imagino que no me van a dejar sentarme en las aulas. A mi edad creo que les parecerá extraño. Pero a ustedes corresponde entrar en un mundo en el cual, de manera creciente, los hombres que dictan las leyes lo hacen como si fueran dioses. Lo hacen como si pudieran decretar cualquier cosa sin atenerse a la ley natural. Cuando uno observa qué está pasando, por ejemplo, con la familia, cómo se está destruyendo desde un punto de vista legal la familia. Cuando uno ve cómo se está violando el derecho a la libertad de conciencia en la ley, cómo se está violentando el derecho a la libertad de religión. Uno dice, estas leyes que están siendo impuestas, por ejemplo, cómo se hace el elogio como una conquista humana, la ley que permite el aborto prácticamente de manera irrestricta. ¿Cómo podemos pensar que eso es una conquista humana? ¿Cómo podemos pensar que el hombre tiene una autonomía tal que pueda decretar lo que quiera? Bueno, ustedes que van a estar justamente en el terreno del derecho tendrán la obligación de plantearse estos temas y de recordar qué es lo que la sabiduría humana ha acumulado a lo largo del tiempo en relación con la ley natural. Yo les deseo el mejor éxito en esa labor, la universidad les desea el mejor éxito en esa labor y les agradezco que me hayan oído con tanta paciencia. Ahora saquen papel y lápiz para el examen. Gracias. Agradecemos al ingeniero y profesor Pablo Leizaola su presentación en el día de hoy. Y agradecemos igualmente a los presentes su asistencia y apoyo en esta actividad. Damos por concluida el acto de presentación de la elección inaugural de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monte Ávila. Muchas gracias y buenos días.